¿Has visto alguna vez cómo la arrogancia destruye la inocencia? Esta es la historia de una madre, humillada y despreciada por un poderoso abogado, simplemente por su humilde apariencia. Él se rió en su cara, delante de todos, en un tribunal que debería haber sido sagrado. Sentía que el dinero y el poder lo hacían invencible. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginó que esta mujer, con su ropa raída y sus ojos llenos de dolor, albergaba una verdad que destruiría su carrera y cambiaría el curso del juicio para siempre. Hoy descubrirás cómo la justicia llega cuando menos se espera, dejando a todos en absoluto silencio. La niebla matutina aún luchaba por disiparse tras los rascacielos, pero la sala de espera del juzgado municipal ya bullía con el calor de la anticipación. Era un espacio de alfombras caras y silencios tensos, donde el poder y la formalidad dictaban el ritmo de cada conversación. En medio de ese telón de fondo de elegantes trajes y bolsos de diseñador, se alzaban. El enano era una simple excepción. Para la mayoría, era una intrusa mal vestida. Su vestido de algodón descolorido, el único que tenía lo suficientemente limpio para la ocasión, y sus zapatos, marcados por incontables jornadas de trabajo, decían mucho de su humilde vida. Su cabello, recogido en un moño apretado, parecía un intento desesperado de orden, y sus manos callosas aferraban una delgada carpeta de plástico que contenía los pocos documentos que tenía. Elena estaba allí, para la batalla más importante de su vida, en luchar por la custodia de su hijo de 8 años, Mario, a quien su padre, el influyente y adinerado empresario Ricardo Solís, intentaba arrebatársela con todos los recursos que el dinero podía comprar. Mientras esperaba, cada minuto se le hacía eterno. Sus ojos no se apartaban de la puerta de la lujosa oficina de enfrente. De repente la puerta se abrió con un crujido y apareció el hombre que personificaba la arrogancia del sistema. Licenciado Armando de la Vega era un abogado reconocido por su táctica despiadada y su habilidad para convertir la justicia en un simple juego de poder. Alto, con un traje de corte italiano de precio exorbitante, y un reloj que valía más de lo que Elena había ganado en años, irradiaba una fría e impenetrable confianza en sí mismo. Armando de la Vega estaba acompañado por Ricardo Solís. El padre de Mario. Ricardo rió a carcajadas, con un tono seco y burlón, mientras Armando comentaba algo sobre la inutilidad de perder el tiempo con la gente pobre. Armando, al irse, ni siquiera notó la presencia de Elena, simplemente miró a través de ella como si fuera parte del mobiliario barato del pasillo, pero Ricardo Solís la vio. Detuvo la risa y señaló a Elena con una mueca que revelaba toda su mezquindad. «Mira, Armando», dijo Ricardo, lo suficientemente alto como para que varios en la sala lo oyeran. «Ahí está la madre de mi hijo. ¿De verdad crees que el juez dejará al niño con alguien así? En esa vivienda a donde llama hogar. Mira tu ropa. Pareces recién salida de un trabajo de limpieza». El comentario golpeó a Elena como una piedra en el pecho. Sintió que la sangre le subía a la cara, una oleada de vergüenza y indignación asfixiándola. Armando de la Vega finalmente se dignó a acercarse, recorriendo a Elena con la mirada en un gesto de gélido desprecio. Se detuvo a menos de 1 metro, y su voz, calculada para llegar al máximo número de oídos en la sala de espera, resonó con una ironía venenosa. «Señora», comenzó, forzando un tono de falsa cortesía, «le aconsejo que guarde sus papeles. Perder el tiempo aquí no tiene sentido. Ya hemos preparado una montaña de evidencia irrefutable de tu supuesta negligencia como madre. La única justicia que verás hoy será que mi cliente se lleve a la niña. Y por cierto, tu atuendo», la observó de nuevo con una mueca de disgusto, «me sugiere que crees que esto es una sesión de fotos benéfica o un circo benéfico. Exigimos formalidad, no drama o barato. Ahórranos el espectáculo. Justicia para gente como tú, por desgracia, tiene un precio, y claramente no puedes pagarlo». Inés quedó en shock. Fue una humillación completa, pública y dolorosa. No lloró, pero sus entrañas se retorcieron con el dolor de prejuicio de clase Neri. En la sala se atrevió a mirarla, ni a intervenir. El poder de Armando de la Vega y Ricardo Solís la paralizaba. En ese momento no solo luchaba por Mario, luchaba por sí misma. Dignidad que estaba siendo aplastada bajo la bota de la arrogancia. La chispa de indignación que la iluminó le impidió huir. Miró directamente a los fríos ojos de Armando y un juramento silencioso se formó en su corazón. Se arrepentiría de cada palabra. Elena, la mujer a la que se atrevió a despreciar siendo pobre, no era una mujer común y corriente. Había sido la esposa de Ricardo Solís antes de que heredara su fortuna y se convirtiera en un monstruo de arrogancia. Lo amó cuando no tenía nada, y le dio a Mario. Cuando llegó el dinero, Ricardo la desechó. Pero ella nunca dejó de ser una madre presente, amorosa y trabajadora, ganándose la vida como modista para mantenerse a sí misma y a su hijo. Ahora Ricardo, con la ayuda de Armando, quería anular su vida y su rol
usando la pobreza como arma. Elena sentía que estaba entrando en un campo de batalla desigual, pero tenía su verdad, y más que eso, tenía la secreto que guardaba en la carpeta de plástico, bajo los documentos amarillentos. Dudó durante años en usarla, esperando que la sensatez de Ricardo prevaleciera. Pero ahora, ante tanta crueldad y humillación, sabía que no le quedaba otra opción. Eso secreto era la única oportunidad de justicia. Mientras Elena se levantaba para dirigirse a la sala, sintió el peso de las miradas sentenciosas sobre ella. Podía oír la risa apagada de Ricardo Solís y la voz altiva de Armando de la Vega en su mente. Estaba a punto de entrar sola en la sala, contra el poder y el dinero. Pero lo que el arrogante abogado no sabía era que, secretó lo que Elena guardaba, no era solo sobre el pasado de Ricardo Solís. Era algo que los afectaría a ambos directamente, algo que jamás imaginó que estaba a punto de revelar Elena y por qué la crueldad del abogado la obligó a utilizar un arma tan peligrosa. ¿Y tú alguna vez has visto a alguien siendo humillado tan cruelmente por su condición social? ¿Cómo le pasó a Elena? Cuéntanos en los comentarios, quizás tu historia. Injusticia también necesita ser revelado. Escribe Injusticia para Elena. Y no olviden darle me gusta y suscribirse, porque lo que está por revelarse en la corte dejará a todos en silencio absoluto. El silencio en la sala era denso, interrumpido únicamente por el golpeteo seco del bolígrafo del juez, mientras anotaba algo en su blog. Elena se sentó en la silla del demandante, sintiendo la mirada de desprecio del licenciado Armando de la Vega para perforarle la espalda. Estaba en su salsa, un depredador en su territorio. El abogado comenzó su argumento con fría elocuencia, pintando una imagen de riqueza y estabilidad que contrastaba cruelmente con la vida humilde de Elena. Su excelencia, comenzó Armando, con una voz que resonaba con una confianza calculada. El señor Solís es un pilar de la comunidad. Le ofrece a Mario un entorno de crecimiento, seguridad y todas las oportunidades educativas que exige el siglo XXI que, en cambio, le ofrece la señora Elena, con el debido respeto, un barrio peligroso, una vivienda modesta y una vida de privaciones. Tenemos evidencia irrefutable que el señor Solís ofrece tutorías privadas, clases de robótica y una dieta equilibrada. La madre, a su vez, registró una serie de trabajos informales como modista con ingresos que apenas cubren lo básico. Estamos hablando de proteger el futuro de un menor. Armando desplegó una serie de fotos y documentos con aire triunfal. Eran imágenes de la casa de Elena, tomadas desde ángulos estratégicos para que pareciera aún más deteriorada, un patio desordenado, muebles viejos, la máquina de coser en la esquina que él catalogaba como un lugar de trabajo insalubre. Cada foto era un golpe directo a la dignidad y el amor de Elena. Él usó su pobreza como prueba de su incapacidad, convirtiendo los esfuerzos de una madre trabajadora en negligencia. Elena sintió la indignación crecer, pero se obligó a mantener la calma, recordando la razón por la que estaba allí en Marion. Es una cuestión de clase social y recursos. Su señoría, la señora Elena, aunque quizás bien intencionada, no tiene la capacidad financiera ni el entorno social para mantener el nivel de vida que Mario merece y al que ya está acostumbrado. ¿Por qué privar al niño de un futuro próspero por un sentimentalismo anticuado? La palabra sentimentalismo hirió a Elena como un cuchillo. Vio al juez, un hombre mayor de expresión seria, mirar los documentos y fotos con desaprobación. A Elena se le encogió el corazón. Parecía que el dinero de Ricardo y arrogancia Armando estaba ganando, incluso antes de que ella tuviera oportunidad de hablar. Fue entonces cuando Armando cometió su error. Llamó a declarar a Ricardo Solís. Ricardo, con su porte de empresario exitoso y padre preocupado, pronunció un discurso ensayado, lleno de afecto forzado por Mario. En un momento dado, se refirió despectivamente a la época que vivió con Elena. Fue un error de juventud, excelencia, una etapa en la que no tuve ambición, pero la superé y ahora tengo responsabilidades. Ni siquiera miró a Elena tratando el nacimiento de su propio hijo como un inconveniente que había superado. Dirigiéndose a la madre de su hijo, Ricardo hizo un comentario casual sobre el regalo de cumpleaños de Mario. Me pidió ese robot de juguete de última generación, pero le di una tableta que vale miles. Quiero que tenga lo mejor. Sé que su madre no podría permitirse ni el robot más sencillo de la esquina, y mucho menos una tableta decente. El juez negó levemente con la cabeza, confirmando, a los ojos de Armando, que el caso estaba ganado. Armando le sonrió a Ricardo, una sonrisa de superioridad mutua. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no de humillación. La lágrima que corría disimuladamente por su rostro no era de debilidad, sino de un recuerdo poderoso. El robot de juguete. La petición de Mario estaba ligada a ella. Secreto ni de allí lo sabía, pero cuando Mario venía de visita, siempre corría a un rincón específico de la casa, donde Elena guardaba algo que él consideraba un tesoro,
algo que había creado con sus propias manos. Secretó lo que guardaba en su maletín. No era solo una prueba del pasado de Ricardo, era una prueba de su valor, de su verdadera habilidad y de su vínculo inquebrantable con su hijo. El desprecio de Ricardo y Armando, irónicamente, le dio el coraje para usar la única arma que la ley no podía comprar. Tocó la carpeta de plástico, estaba a punto de sacar el microdocumento, la clave para cambiar las tornas. Miró a Armando, quien reía disimuladamente por algo que Ricardo había susurrado. Pensó, pero nadie imaginaba lo que pasaría cuando finalmente reveló lo que había en la carpeta. Ella estaba siendo despreciada por ser un Myuji, pero estaban a punto de descubrir que la verdadera fuerza no se medía en dinero. Si yo fuera ti, ¿tendrías el coraje de enfrentar a alguien tan poderoso y arrogante? Escribe en los comentarios, ¿te quedarías callado ante tanta gente? ¿Injusticia? ¿O reaccionarías? Deja tu respuesta y por supuesto dale a me gusta para apoyar historias como esta. ¿Qué podría estar ocultando Elena que podría derribar a un abogado tan poderoso? No te vayas. ¡Revelación! ¡Está cerca! El licenciado Armando de la Vega estaba visiblemente relajado. Para él, el caso estaba cerrado. Su testimonio fue frío, concreto y basado en la única métrica que respetaba, en el dinero. Había presentado a Elena como una madre bien intencionada pero incompetente, y a Ricardo Solís como el mejor proveedor financiero. Con una sonrisa victoriosa dirigida a su cliente, se dirigió al juez. Señoría, no hay más debate. El bienestar del niño está garantizado en el hogar paterno. El juez, sin embargo, interrumpió al abogado con un gesto de la mano. La expresión del juez, antes de una seriedad impenetrable, ahora mostraba una leve irritación disimulada. Licenciado de la Vega, dijo el juez con voz tranquila pero firme, entiendo perfectamente su argumento sobre los recursos económicos, pero la ley también nos exige considerar el vínculo afectivo y el carácter de ambos padres. La señora Elena tiene derecho a presentar su defensa, y francamente, su desprecio por su estatus social es, como mínimo, inapropiado en este tribunal. Indignación de Elena se convirtió en una pequeña llama de esperanza fu, la primera grieta en el muro de arrogancia de Armando. Él se quedó en shock. La sorpresa borró su sonrisa, pues no estaba acostumbrado a ser reprendido. Era el turno de Elena. Se puso de pie, con las piernas temblorosas. La sala parecía inmensa, y las miradas de Ricardo y Armando la agobiaban. Respiró hondo, agarró su carpeta de plástico y comenzó a hablar con una voz que, al principio, fue un susurro. Su excelencia, el licenciado de la Vega y mi exesposo Ricardo Solís, tienen razón en un punto. Estoy humilde en modestia y mi sueldo apenas cubre lo básico. Pero se equivocan en otro punto fundamental. Usan mi pobreza para insinuar que soy una mala madre. El dinero compra tabletas y robots caros, pero no compra amor verdadero y la dedicación de largas noches despierto. Poco a poco, la voz de Elena cobró fuerza. Empezó a narrar la vida de Mario no con dinero, sino con tiempo y cariño. Describió cómo pasaban las tardes leyendo juntos, cómo ella reparaba sus juguetes y fundamentalmente, cómo le enseñó la dignidad del trabajo. Mi hijo sabe que el valor de las cosas no reside en su precio, sino en el esfuerzo de quienes las crearon. Está orgulloso de mi máquina de coser. Excelencia. Es mi herramienta de trabajo y mi medio de vida. Es donde paso la mayor parte del día, y es donde a menudo se sienta a mi lado para dibujar. Armando puso los ojos en blanco y le susurró algo a Ricardo, quien rió suavemente, encontrando el discurso de Elena patético y sin peso legal. No entendían que, para el juez, esa apelación a dignity, a la valor interior, empezaba a pesar más que los estados financieros. El juez le pidió a Elena que presentara pruebas adicionales. Elena entonces hizo el movimiento que lo cambiaría todo. Abrió la carpeta de plástico, ignorando los certificados arrugados y los documentos viejos. Sacó un pequeño sobre viejo y manchado y se lo entregó al alguacil. El contenido no era un documento legal, sino un trozo de papel cuidadosamente doblado. Su excelencia, dijo, con voz ahora completamente firme. El licenciado de la Vega dijo que la única justicia que vería hoy sería para su cliente. No podría haber estado más equivocado. Guardé este papel durante 10 años, con la esperanza de no tener que usarlo nunca. Pero humillación y, a traición, el desprecio de Ricardo, y este abogado me obligó a sacarlo a la luz. Esto no es prueba de mi pobreza, es prueba de en verdadero de ellos. El juez abrió el papel, era una factura antigua y un recibo de pago, pero no era un recibo cualquiera. Era la prueba de que hacía 10 años, cuando Ricardo Solís estaba en quiebra, mucho antes de recibir su herencia, le había vendido a Elena. Comportamiento del negocio familiar, la misma empresa que ahora usaba para ostentar su riqueza. Ricardo, desesperado por dinero para pagar una deuda de juego, había obligado a Elena a usar todos sus pequeños ahorros para comprar una pequeña participación en la empresa, prometiendo recomprarla en un mes. Nunca lo hizo,
y la empresa se convirtió en una multimillonaria tras la muerte de su padre. El juez leyó el documento y luego la firma de Ricardo Solís en el contrato de compraventa. Dejó caer el papel y miró a Ricardo, luego a Armando de la Vega, con los ojos muy abiertos. Lo que estaba escrito allí no solo era prueba de que Ricardo había abusado de la buena fe de Elena, sino también de que su madre, humilde, era, técnicamente, un socio minoritario de la fortuna que utilizó despreciarla. Nadie lo podía creer. La habitación se quedó en silencio absoluto. Imagínate tener un secreto que puede ponerlo todo patas arriba. ¿Te ha pasado alguna vez? Comparte en los comentarios. Me encantaría saberlo. Y aprovecha para activar la campanita. La mejor. Sorprendente y a justicia. La final aún está por llegar. El impacto de ese viejo recibo fue más devastador que cualquier golpe del mazo del juez. La sala del tribunal se sumió en un silencio absoluto. El juez, aún pálido de sorpresa, miró de Ricardo Solís al documento, y de nuevo a Ricardo Solís, cuyo rostro estaba bañado en sudor frío. Ricardo, el arrogante empresario que acababa de usar su fortuna para humillar a Elena, ahora se enfrentaba a la prueba de que esa misma fortuna tenía un origen sucio y un vínculo legal con la mujer que él había despreciado. Tartamudeaba, incapaz de articular una sola palabra coherente. Su máscara de padre preocupado y hombre de negocios honrado se había desvanecido, revelando al hombre endeudado y tramposo que una vez fue. Verdadero fue cruel y abrumador. Licenciado Armando de la Vega, el maestro de la retórica y arrogancia, fue quien reaccionó con más violencia. Se levantó bruscamente, haciendo crujir su silla contra el suelo de madera. Su furia no iba dirigida a Ricardo, sino a Elena. No podía aceptar que una mujer, humilde la mujer, mal vestida a la que había ridiculizado momentos antes, tenía un as en la manga tan poderoso, capaz de destruir no solo el caso, sino también la reputación de su cliente, y por extensión la suya propia. Se inclinó sobre la mesa, ignorando las formalidades del tribunal, y le gritó a Elena: «Esto es absurdo, su señoría. Un documento falsificado, una táctica sucia para desviar la atención de lo que realmente importa, la inseguridad financiera de esta mujer. ¿Qué es un recibo de hace 10 años comparado con el bienestar inmediato de la niña?» El juez, sin embargo, no toleró el exabrupto. «Licenciado de la Vega, tranquilo. El tribunal analizará la autenticidad del documento, pero el recibo es claro, y la firma del señor Solís parece auténtica. Y no se atreva a insinuar fraude sin pruebas. Este documento es sumamente relevante, ya que sugiere que la riqueza del señor Solís, que usted utilizó como principal argumento contra la señora Elena, se obtuvo después de que él vendiera, comportamiento, partes esenciales de su empresa, en una transacción que, como mínimo, plantea serias preguntas sobre la personalidad, la honestidad de su cliente». El juez se volvió hacia Elena, su voz ahora teñida de un respeto que ella no había notado antes. «Señora Elena, confirma que estos comportamientos nunca fueron recompradas y que usted, técnicamente, todavía posee esa participación en la empresa del señor Solís». Elena, cuyo coraje había sido forjado por humillación, sí, su excelencia, respondió con firmeza. «Ricardo prometió recomprarlo, pero tras la muerte de su padre y su herencia, simplemente me ignoró y me echó. Nunca supe su valor real hasta hoy. Solo quería recuperar a mi hijo. Usé ese dinero para pagar deudas urgentes, pero conservé el papel. La única razón por la que lo traje hoy fue por cómo me trataron él y el licenciado de la Vega, despreciado, usando mi pobreza para distanciarme de Marion Deloria». Indignación en su voz. Había palabras genuinas, y resonaron en toda la sala. Ricardo Solís, al darse cuenta de que el castillo de naipes se derrumbaba, intentó defenderse desesperadamente. Estaba bajo presión. «Me chantajeó, le pagué una buena cantidad en ese momento». Su voz sonaba ahogada por el pánico. El juez golpeó el mazo, exigiendo silencio. Injusticia de Armando de la Vega y Ricardo Solís había sido completamente desmantelado. No se trataba solo de dinero, se trataba de traición y falta de carácter. Los humildes, los despreciados, estaba revelando la podredumbre de los poderosos. Nadie lo podía creer. El turno fue inesperada y satisfactoria. Armando de la Vega, al ver que su caso se desmoronaba y su reputación en riesgo, comprendió que necesitaba una táctica de emergencia. Miró a Elena y, en lugar de respeto, sus ojos reflejaban aún más arrogancia y amenaza. No iba a aceptar la derrota bajo ninguna circunstancia. Sabía que el secreto del recibo de Elena era la clave, pero necesitaba invalidarlo a toda costa. Incluso si eso implicaba usar tácticas aún más retorcidas, tenía que encontrar un fallo, una laguna, y sabía exactamente dónde buscar en el pasado de Elena Antisi. ¿Estás hasta aquí indignado? Si te gusta mi actitud arrogante de abogado, es porque esta historia te conmovió. Demuéstralo dejando un en los comentarios y dándole me gusta al video. Así sé que me acompañas en este viaje hacia Justicio Final, pero ¿encontrará el licenciado de la Vega la manera de cancelar esto?
Revelación sorprendente. ¿Qué más puede hacerle daño a Elena? La tensión apenas empieza. El licenciado Armando de la Vega no era un hombre que aceptara la derrota, especialmente no de una mujer a la que consideraba una simple modiste y que había humillado públicamente. El recibo que acreditaba la participación minoritaria de Elena en la empresa de Ricardo Solís fue una bomba, pero Armando lo vio como una oportunidad. Si no podía destruir la evidencia, destruiría la credibilidad de quien la había presentado. Sus ojos brillaron con un arrogancia renovado, pero ahora con una fría malicia. Solicitó al juez un breve receso, alegando la necesidad de analizar nuevos documentos fraudulentos. El juez se lo concedió, y la sala se vació durante 15 minutos. En los pasillos, Armando agarró a Ricardo Solís del brazo, su voz un susurro furioso. «Idiota, ¿cómo pudiste ocultarme esto? Convertiste el caso más simple de mi carrera en un circo. Es socia. Esta mujer puede reclamar la mitad de tus bienes». Ricardo, temblando de miedo, solo pudo balbucear excusas. Yo pensé que había perdido el papel. Era una suma irrisoria en ese momento y yo pagué sus deudas. No es justo. Armando lo ignoró, su mente ya estaba trabajando en una táctica desesperada. Aquí no existe la justicia, Solís. Existe la ley. Y la ley dice que si ella demuestra que actuaste de mala fe, tu reputación quedará destruida y perderás al chico, y quizás la empresa. Independientemente del recibo tenemos que anular el personaje. Armando activó rápidamente sus contactos. Tenía un equipo de investigadores trabajando a tiempo completo, pagados para desenterrar cualquier trapo sucio del pasado de Elena. Había ignorado los informes iniciales, considerándolos irrelevantes debido a su pobreza. Ahora exigía el informe completo, no solo sobre sus finanzas, sino también sobre Emotional, y el tipo necesitaba algo que hiciera dudar a la jueza de su papel como madre. Algo que compensara a la traición de Ricardo. Para cuando terminó el receso y se reanudó la sesión, el tono de Armando había pasado de la arrogancia a un ataque directo y personal. Su excelencia comenzó con fingida seriedad. Hemos investigado a la señora Elena más allá de sus circunstancias financieras, y lo que encontramos es profundamente preocupante. Usted habló sobre dedicación y amor verdadero, pero lo que desconoce el tribunal es que la señora Elena, en un momento de su vida, tuvo que recurrir a medios extremos para sostener su hogar, lo que lamentablemente puso en jaque su integridad moral y su atención al menor. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía exactamente a dónde quería llegar con esto, y se le encogió el corazón. Había trabajado en un lugar por poco tiempo, una época de privación extramápico después de su divorcio. Necesitaba urgentemente pagar las facturas médicas de su madre enferma. Se lo había ocultado a todos, incluido a Mario, por vergüenza. Era su punto más vulnerable. Y Armando, el depredador, lo había descubierto. Armando tomó un informe de su asistente y se lo presentó al juez, hablando en voz suficientemente alta para que el público lo oyera. Tenemos constancia de que la señora Elena trabajó como dama en un bar de dudosa reputación durante 3 meses, un lugar que la expone a un ambiente como mínimo inapropiado para la madre de una menor. ¿Cómo podemos confiar la custodia a alguien que ha tenido que recurrir a semejante desesperación? ¿Y quién ocultó esta información vital al tribunal? Esto demuestra una flagrante falta de criterio y descuido en su papel de madre. Elena ahora sí era humillada al extremo. El dolor de la revelación pública de su secreto más íntimo, de su momento más grande. Sufrimiento la golpeó con toda su fuerza. Las lágrimas brotaron sin control. No se avergonzaba del trabajo, sino de cómo lo habían usado para manchar su reputación y su amor por Mario. Ricardo Solís sonrió, una cruel sonrisa de venganza. Armando de la Vega había conseguido lo que quería, la atención del juez. Se desvió de su cliente y ahora estaba completamente centrada en las fallas morales de Elena. En revelación de su pasado, aunque injusto en su contexto, parecía eclipsar el traición de Ricardo. El juez miró a Elena con expresión seria y dubitativa. Una vez más, la esperanza se había convertido de nuevo en desesperación. Este momento de humillación fue lo más difícil para Elena. ¿Alguna vez has tenido que hacer algo por desesperación que luego fue utilizado en tu contra con tal demonio? Cuéntanos en los comentarios cómo superaste este momento. Deja tu indignación en un comentario. Why no te vayas, lo que Elena está a punto de hacer para responder a esto. Injusticia es lo que dice el abogado jamás imaginó. El licenciado Armando de la Vega se reclinó en su silla, con una expresión de triunfo mezclada con desdén. Lo había logrado. Humillación fue total. Elena lloraba en silencio, cabizbaja. El ataque a su moral, a pesar de que era un trabajo que hacía para desesperación para salvar a su madre, parecía haber vuelto a cambiar la mente del juez. El dinero de Ricardo Solís y el arrogancia Armando
Había encontrado la forma más cruel de distorsionar la verdadera. A indignación, el dolor de Elena se convirtió en un dolor profundo. Sentía que ya no tenía fuerzas para luchar contra tanto mal. Fue entonces cuando el juez, visiblemente perturbado por la crueldad del ataque personal de Armando, golpeó el mazo. «Señora Elena», dijo con más suavidad de la esperada, «tiene usted derecho a refutar esta acusación y explicar el contexto». Elena levantó la cabeza. Tenía el rostro bañado en lágrimas, por sus ojos, fijos en Armando, estaban llenos de fría resolución. Se secó la cara con el dorso de la mano y respiró hondo. «Excelencia», su voz se quebró un momento, pero se recompuso. «Es cierto. Trabajé allí en 3 meses. Fue justo después del divorcio cuando mi exmarido Ricardo Solís me echó de casa y mi madre necesitó una cirugía de emergencia. Estaba sola, sin su apoyo económico, y necesitaba el dinero desesperadamente. Hice lo que tenía que hacer para salvarle la vida a mi madre. Pero no robé, no engañé, no maté. Yo trabajé. Me avergüenzo del lugar, pero no de él, en esfuerzo lo hice. La señora que me recibió allí, doña Sofía, conocía mi situación y me trató con más cariño. Tignedak, mi exmarido, y su abogado jamás abordaron a la revelación. Fue dolorosa, pero la honestidad de Elena era palpable. Armando sonrió con ironía, a punto de contraargumentar, pero Elena lo interrumpió con un gesto inesperado. Ya no se dirigía al juez. Miró directamente a Armando de la Vega. «Licenciado», dijo, con voz ahora acerada, «usted utilizó mi pobreza y mi sufrimiento pasado para humillar y alejarme de mi hijo. Te crees superior por tu traje y tu cuenta bancaria. No tienes idea de lo que verdadero de una madre que luchan». Abrió la carpeta de plástico de nuevo y esta vez sacó algo que no era un documento. Era un pequeño robot de juguete hecho a mano, cosido con retazos de tela y bordado con hilo de colores. Era el robot que Mario le había pedido, del que Ricardo Solís se había burlado diciendo que Elena no podía permitirse ni el más sencillo. «Este es el robot que pidió mi hijo». «El robot que yo misma le hice», dijo Elena, sosteniendo el juguete con ternura. «Vale más que cualquiera de las tabletas caras de mi exmarido porque está hecho de amar y noches de insomnio. Mario lo llama el robot de la justicia». Armando de la Vega miró al robot con desprecio, pero el juez, y, más importante aún, el rostro de Ricardo Solís no podían apartar la mirada. Ricardo estaba visiblemente incómodo, no por el robot en sí, sino por el recuerdo que le traía el robot de tela. Fue en ese momento que Elena lanzó el segundo secreto. «Esto no es financiero, sino personal. Un golpe devastador para la fundación de Armando. El licenciado de la Vega», continuó Elena, «no tiene derecho a juzgarme por lo que hice por desesperación. No sabe lo que es luchar solo, sin el apoyo de su padre. Se burló de mí, vestido, y de mi gueto, pero no sabe que la casa donde vivo es la casa donde él nació». El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Armando de la Vega, que estaba a punto de abrir la boca para reírse del robot de tela, se quedó paralizado. Se le desvaneció el color. Sus ojos se abrieron de par en par con un terror frío y genuino. La arrogancia se desvaneció en un instante. Elena miró al juez y dijo, «El licenciado de la Vega nació en ese barrio, señoría, en esa misma casa, humilde, de donde viene despreciado mi origen. Se lo vendió a mis padres hace años cuando huyó, pobreza y vergüenza, tratando de borrar su propio pasado. El inesperado había sucedido. Nadie lo podía creer. La madre humilde no solo era compañera del hombre rico, sino que también vivía en la casa del ex abogado. Arrogante, intenté ocultarlo. Si tú como yo piensas que justicia poética está empezando a servirse, deja aún la justicia. Siempre llega en los comentarios y comparte este video. Revelación: este secreto podría destruir a Armando de la Vega para siempre. ¿Qué más? ¿Qué más esconde? El rostro de Armando de la Vega estaba petrificado. La palidez de su piel contrastaba marcadamente con el rubor de vergüenza que le subía por el cuello. La revelación de Elena lo golpeó donde más le dolía, no en su billetera, sino en su ego e hipocresía. Ese hombre que se había burlado de la casa humilde de Elena y su pasado pobreza era el mismo hombre que había nacido y huido de este mismo escenario, tratando de borrar todo rastro de sus orígenes. Arrogancia. De repente me sentí como una armadura agrietada, revelando un miedo profundo a ser desenmascarado. El juez miró a Armando, luego a Elena, y su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y condena. Licenciado de la Vega, la voz del juez era grave y decepcionada. La señora Elena está haciendo una acusación muy grave. ¿Nació usted en ese barrio y vendió la casa a su familia? Armando tartamudeó, incapaz de dar una respuesta ensayada. El maestro orador se quedó sin palabras. Su cliente, Ricardo Solís, también se quedó sin palabras, en estado de shock al darse cuenta de que no solo había contratado a un abogado arrogante, sino a un hipócrita cuya caída arruinaría el caso. Su señoría, esto es irrelevante para el caso de custodia.
Es un ataque personal y un intento de difamación, protestó Armando, intentando recuperar el control de la situación, pero su voz sonaba débil y desesperada. Elena, sintiendo el cambio de rumbo, no dio cuartel. Vio el momento de justicia poética materializarse. ¿Es irrelevante, licenciatario? Usted despreciado por ser humilde, por ser un modista en un hogar inadecuado, cuando ese hogar fue su primer hogar. Usaste mi estatus social para decir que no merezco a mi hijo, pero lo único que me diferencia de ti es que tengo orgullo de dónde vengo y no tuve que traicionar ni humillar a nadie para intentar encajar en un mundo que me rechaza. Su voz tenía la fuerza de indignación reprimido durante años. El juez, que ya se inclinaba a dudar del carácter de Ricardo Solís por la cuestión de comportamiento ahora, veía la conducta del abogado de forma extremadamente negativa. El juez era conocido por valorar la honestidad por encima de todo, y la hipocresía de Armando de la Vega, expuesta tan públicamente, era imperdonable. Licenciado, dijo el juez, golpeando el mazo para reforzar la seriedad de sus palabras. Su conducta en este tribunal, al usar el origen social de la señora Elena de manera despectiva, especialmente considerando su propio pasado, es completamente inaceptable y plantea serias dudas sobre su ética profesional y sobre la veracidad de sus acusaciones contra la señora Elena. Ricardo Solís miró a Armando con un odio silencioso. Había pagado una fortuna para que lo representara el mejor, y ahora el mejor estaba arruinando el caso. El empresario comprendió que necesitaba un plan de escape, una forma de distanciarse de este desastre. Traición en el tribunal era palpable, pero Elena aún no había terminado de atar cabos. Miró a Armando, luego al robot de tela que tenía en las manos. El licenciado de la Vega habló de mi falta de criterio cuando tuve que hacer un trabajo por desesperación, pero lo que no sabe es el resto de la historia. La señora que me dio este trabajo en el bar, doña Sofía, era la criada de tu familia. Me contó la razón por la que vendiste la casa de tus padres con tanta prisa, ¿no? Fue solo para escapar de la pobreza, fue para pagar deuda de yugo que contrajiste, una deuda tan grande que casi arruinó a tu madre, y vendiste la casa, su único activo, prometiendo que volverías para comprar una mejor. Tú traicionado y abandonado, y ella nunca lo perdonó. Nadie lo podía creer. Armando de la Vega no solo era un hipócrita, era un hijo ingrato que había traicionado a su propia madre. Revelación fue impactante. Se desplomó en su silla, con las manos sobre la cara, su postura de poder completamente destrozada. Había juzgado y humillado a Elena por su pobreza, pero su origen mismo estaba ligado a un acto de traición y falta de carácter. El juez suspendió inmediatamente el juicio, exigiendo una investigación completa sobre las acusaciones de Elena y la conducta de Armando de la Vega. ¿Qué harías si un secreto tan doloroso e íntimo se revelara públicamente con tanta crueldad? Deja tu indignación y tu mensaje de apoyo a Elena en los comentarios. Escribe en Tu madre te apoyaría, Elena. ¿Qué descubrirá el juez sobre la deuda de Armando? ¡Justicia! ¡Ya viene! El juez había decretado un receso urgente, exigiendo la presencia de un especialista en análisis de documentos y un investigador para investigar las acusaciones sobre la venta de las acciones y, en particular, la conducta poco ética del licenciatario Armando de la Vega. La sala se vació, pero la tensión se mantuvo alta. En los pasillos la escena era de un caos contenido. Ricardo Solís, dominado por una mezcla de furia y pánico, se abalanzó sobre Armando de la Vega, quien aún parecía en estado de shock en choque paralizante. Idiota, destruiste mi caso, me costaste a mi hijo y tal vez mi empresa. No me dijiste sobre la casa, no me dijiste que era un hijo ingrato quien traicionó a su propia madre, gritó Ricardo en un susurro venenoso. Pagué lo mejor y me trajiste humillación, público. Armando finalmente se movió, sus ojos vacíos de cualquier destello de arrogancia o poder. Se estaba desintegrando. Cállate, Solís. Siseo Armando, tu traición. Todo empezó hace 10 años cuando le robaste sus acciones. Si no hubiera sido un tramposo, habría ganado este caso. Solo estaba defendiendo tu fraude, y ahora mi vida corre peligro por tu avaricia. Mientras los dos hombres poderosos libraban una patética batalla de acusaciones mutuas, Elena se alejó, sentándose en un banco apartado. Estaba agotada, pero sentía una extraña paz. Verdadero era una carga pesada, pero revelarla le había liberado el alma. Sostenía el robot de tela en sus manos, y su corazón estaba centrado únicamente en Mario. No quería la venganza de destruir a Armando, pero necesitaba justicia para usted y su hijo. En ese momento, una mujer mayor, elegante pero con una mirada de profunda tristeza, se acercó a Elena Ne. Era la madre de Armando de la Vega. Había presenciado todo el juicio desde la galería, escondida en las últimas filas, y había oído revelación la dolorosa conversación de Elena sobre la venta de la casa. Miró a Elena y luego a su hijo, quien estaba siendo humillado por su propio cliente. Elena, dijo la señora con la voz ronca por la emoción,
Soy la madre de Armando. Lamento mucho lo que mi hijo te hizo. Fue cruel, arrogante, intentó borrar nuestra historia y el hogar donde aprendió a dar sus primeros pasos. Su dolor es lástima de haber sido pobre, y lo proyecta en todos a quienes intenta olvidar. No, lo he visto en años. Desde ese día, él les ricasido y me evitaron, avergonzados. La madre de Armando luego reveló un secreto aún más íntimo y devastador de lo que Elena imaginaba. La deuda de juego que tenía en ese momento no era suya, era de su padre a mi esposo, el padre de Armando. Mi hijo vendió la casa, sí, pero lo hizo para protegernos del usurero. Se vio obligado a elegir entre la casa y la vida de su padre. Fue un héroe para mí en aquel entonces, pero después nunca se perdonó por ser débil y tener que ceder ante pobreza. Él transformó el dolor en arrogancia para sobrevivir. Se convirtió en el monstruo que desprecia por lo que realmente es. El revelación transformó la figura de Armando, de un villano a una figura trágica y compleja. Inés quedó en shock. No veía al abogado como un enemigo, sino como un hombre destrozado, atrapado en su propia armadura de mentiras. Lo que hizo fue imperdonable, pero su dolor era real. La madre de Armando continuó aquí a testificar en nombre de ti y de Marion B. El amor en tus ojos y en tus manos. Tienes la dignidad que mi hijo perdió. El justicia debe hacerse. Sé lo que intenta hacer. Intenta usar mi pasado para destruirte, pero no lo permitiré. Testificaré sobre traición que cometió contra mí y el intento de extorsión que intentó hacer para silenciarme en los últimos días. A esperanza la pasión de Elena se reavivó, más fuerte que nunca. No era solo el juez quien estaba de su lado ahora, era la verdad de una madre contra la arrogancia de un hijo. El destino de Armando de la Vega estaba sellado, no por su pobreza pasado, pero para ti crueldad presente. ¿Qué harías si un secreto, traición, una historia familiar tan extensa como para que salga a la luz en un tribunal? Si cree que la madre de Armando tiene derecho a buscar verde de Roy a justicia para Elena, escribe en los comentarios. La verdad siempre te hará libre. Dale a me gusta. ¿Qué hará el juez con la confesión de la madre del abogado? No se pierdan el resultado. El receso de emergencia duró horas. La sala del tribunal se había convertido en escenario de revelaciones y acusaciones. La confesión de la madre de Armando, que prometía revelar la verdad tras arrogancia de su hijo, fue un golpe fatal. Armando de la Vega, el abogado ante impecable ahora, estaba acorralado. Se dio cuenta de que no solo perdería el caso, sino que se enfrentaría a un proceso disciplinario por parte del Colegio de Abogados por conducta poco ética y el uso de información personal para humillar la parte contraria, sin mencionar el trauma que le había causado a su propia madre. El castillo de su fachada de vida estaba en ruinas. Ricardo Solís, oliendo la derrota y temiendo la investigación del caso comportamiento de la empresa, intentando desesperadamente llegar a un acuerdo, se acercó a Elena tras bambalinas, con una actitud de superioridad reemplazada por una desesperación cobarde. Elena, por favor, podemos hablar. Olvídate del recibo. Te daré el doble del valor de las acciones. Te compraré una casa nueva. Simplemente retira las acusaciones sobre Armando y mi empresa. Esto me está destruyendo. Elena lo miró con una frialdad que nunca antes había sentido. Tu dinero no puede comprarme dignidad, Ricardo, ni lo más importante. No compres a mi hijo. Te burlaste de mí. Tú, despreciado, y trató de robarme lo único de valor que me queda, usando nuestro pobreza como arma. No mereces la custodia. Mi hijo merece verdadero. Y a verdaderos dirá. Oigan, la indignación Elena fue el motor de ese momento de justicia. La sesión se reanudó. El juez estaba visiblemente molesto. El perito confirmó la autenticidad del recibo y la firma de Ricardo Solís, validando la afirmación de Elena de ser socia minoritaria. El juez entonces dirigió su atención al licenciado Armando de la Vega, quien permanecía sentado cabizbajo. Licenciado de la Vega, declaró el juez con voz cargada de autoridad, el tribunal considera que su conducta al utilizar el pasado de la señora Elena para desacreditarla, especialmente la acusación sobre su trabajo, fue una cruel invasión de la privacidad y un intento de desviar la atención que raya en la prevaricación procesal. Además, las acusaciones de que usted mismo intentó evadir sus orígenes. Humaldi, que traicionó a su propia familia, será remitido al Comité de Ética. El tribunal no tolera arrogancia y la hipocresía en Armando. En un momento de desesperación y rendición, finalmente se puso de pie no para discutir, sino para confesar. La escena inesperada izquierda, Ricardo Solís en estado de shock, su señoría. Su voz se quebró.
retiro todas mis acusaciones contra la señora Elena. Me equivoqué. Mi cliente me obligó a presentar pruebas que sabía que eran demasiado invasivas e infundadas con respecto a los méritos de la custodia. Me disculpo con la señora Elena por haberla humillado públicamente y la confesión de Armando causó conmoción en la sala del tribunal. El juez golpeó su mazo. La acción de Armando fue de hecho una táctica desesperada para mitigar el daño a su carrera, pero para Elena, sonó como la justicia finalmente siendo servido. Con los cargos retirados y la evidencia de Armando desestimada, el caso de Ricardo Solís se vino abajo por completo. Lo único que quedaba era la integridad, el amor y dignidad de Elena, demostrada por su esfuerzo y el cariño que le había demostrado a su hijo al presentarle el pequeño robot de tela. Miró a Ricardo Solís furioso y derrotado. «Señor Solís», dijo el juez, «sus acciones y las de su abogado demuestran una alarmante falta de personaje y un deseo de usar el dinero para manipular el justicia y destruir la imagen de la madre de su hijo. El tribunal tendrá en cuenta su traición y falta de honestidad. Lo único que lograron demostrar es que la señora Elena, a pesar de su pobreza, es una madre de incuestionable valor y honestidad. La verdadero había triunfado sobre a mentira humilde, había silenciado poderoso. Nadie lo podía creer. A humillación y arrogancia fueron aplastados por el verdadero. Si sentiste la emoción de esta revelación y la caída de los poderosos, deja que como hoy cuéntenme en los comentarios cuál creen que será la decisión final del juez sobre la custodia y cuál es el futuro del abogado Armando de la Vega. Justicia está a un paso del resultado. El silencio de la corte fue la prueba más elocuente de la justicia que se había hecho. El juez, tras la confesión de Armando de la Vega y la nulidad de la prueba por parte de su padre, miró a Elena, la mujer que había sido humillado y despreciado más temprano ese mismo día, y vi en ella una fuerza inquebrantable, de dignidad y amor verdadero. A verdadero finalmente había triunfado, a arrogancia y a traición de los poderosos habían sido expuestos. El juez golpeó su mazo por última vez, y toda la sala contuvo la respiración. Considerando la conducta poco ética y la falta de integridad del señor Ricardo Solís y su representante legal, el licenciado Armando de la Vega, y teniendo en cuenta las pruebas, mala fe y el uso de la posición social de la señora Elena para descalificarla, y por otro lado, considerando la evidencia del vínculo afectivo, la dedicación y la incuestionable honestidad de la señora Elena, este tribunal decidía. En el juez hizo una pausa, y Elena cerró los ojos, rezando. Se otorga la custodia primaria y plena del menor Mario Solís a la madre. Señora Elena, un pequeño y audible suspiro de alivio y satisfacción resonó en la habitación. Elena abrió los ojos y lágrimas de puro felicidad y alivio corrió por su rostro. Ella había ganado. El justicia había llegado, no comprado con dinero, sino ganado con verdadero y el corazón. Ricardo Solís, con el rostro contraído por el odio, se puso de pie para protestar, pero el juez lo interrumpió. Además, señor Solís, debido a su evidente falta de carácter y a su intento de malversar los recursos de este tribunal, deberá asumir todos los costos legales de la señora Elena. 1. Y en cuanto a la participación de la señora Elena en su empresa, el tribunal ordenará una auditoría para calcular el valor actual de las acciones y garantizar que la señora Elena reciba la compensación financiera que se le debe. El dinero que utilizó para humillarla ahora será el justicia que lo sostendrán. A justicia poética estaba completo. El hombre que se burló de ella, pobreza, tendrías que financiar tu nuevo futuro. Lo que le pasó a Armando de la Vega fue igualmente sorprendente. Su madre, cumpliendo su promesa, presentó una queja formal ante la Junta de Ética. Armando, avergonzado y expuesto, renunció a su licencia de abogado antes de ser inhabilitado. Arrogancia lo llevó a la ruina. Lo perdió todo, su reputación, su dinero y su respeto. Días después, Elena estaba en su casa, humilde ahora, lleno de luz. Abrazaba a Mario en el niño. Sostenía el robot de tela. «Mami», dijo con la sonrisa de quien finalmente se siente seguro, «el robot justicia funcionó». Elena rió, la primera carcajada de verdadera felicidad en mucho tiempo. Recibió una carta. No era de Ricardo, sino de Armando de la Vega. Había escrito una carta breve, en un tono de humildad que Elena jamás imaginó. Se disculpó por el daño que había causado, reconociendo su propia traición y hipocresía. Escribió que, al verse obligado a regresar a sus orígenes, encontró a su madre y emprendió el largo camino del perdón y la redención. Finalmente comprendió que dignidad era más importante que el dinero. Elena, la modista que había sido despreciado para todos, ahora tenía a su hijo. Su justicia, inesperadamente, el reconocimiento de su valor incluso de su torturador. Sabía que la lucha sería larga, pero ahora tenía la verdad, el amor de Mario y un futuro que, aunque humilde, era tuyo. Entonces,
¿Qué pensaste de esto? Giro NS. Si usted cree que el justicia siempre llega, no importa el poder del contrario. Escribe en los comentarios, la justicia siempre llega. Tu mensaje de esperanza es muy importante. Y suscríbete para no perderte la próxima historia, porque podría ser incluso más conmovedora que esta.